160, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas y que expide la Ley Estatal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 65, fracción doceava y 160, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra el diputado Héctor Adrián Menchaca Medrano, autor de la misma. Con su venia, diputado presidente. Adelante, señor diputado. Inicio esta intervención reiterando que la transformación consiste en poner fin a la corrupción, a los moches y a las partidas secretas para hacer de la honestidad y la austeridad el principio rector de este gobierno. Con esto se busca desalentar a todos los que ven en la función de gobierno la comodidad de los bonos y el rápido enriquecimiento, a quienes hayan en el servicio público la oportunidad de medrar y hacer negocio. Todo con la esperanza de apostar a que en el servicio público estén únicamente quienes tengan la vocación de servir al pueblo, con un alto sentido de ética, con carácter casi apostolado. Ahora bien, ya entrando a la materia propia de la iniciativa que presento ante esta soberanía, hay que señalar que el texto actual del artículo 160, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, señala que ningún servidor público podrá recibir remuneración por el desempeño de su función, empleo, cargo, comisión o responsabilidad mayor a la establecida para el presidente de la República en el presupuesto correspondiente. La disposición referida es un efecto espejo y consecuencia de lo que dispone la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 127, fracción segunda, que señala exactamente lo mismo, que ningún servidor público podrá recibir remuneración por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el presidente de la República en el presupuesto correspondiente. Sin embargo, nótese que lo dispuesto en la fracción segunda del artículo 127 de la Carta Magna del país se refiere y aplica solamente para los funcionarios públicos de la Federación, pues esta disposición constitucional está en estrecha relación con el artículo 75 de la misma Constitución General de la República, el cual dispone que la Cámara de Diputados, al aprobar el presupuesto de egresos, no podrá dejar de señalar la retribución que corresponda a un empleo que esté establecido por la ley. Dicho señalamiento deberá respetar las bases previstas en el artículo 127 y en las leyes que en la materia expida el Congreso, y que los poderes federales, legislativo, ejecutivo y judicial, así como los organismos con autonomía reconocida en esta Constitución que ejerzan recursos del presupuesto de egresos de la Federación, deberán incluir dentro de sus proyectos de presupuestos los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos. Por lo mismo, de estos artículos de la Constitución Federal derivó la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre del 2018. Si la disposición constitucional de la fracción segunda del artículo 127 de la Carta Magna fuera vinculante para los otros órdenes de gobierno, lo lógico es que no se hubiera expedido una ley federal, sino una ley general, cuestión que no ocurrió. Por lo tanto, y considerando que el artículo 81 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas dispone que el cargo de gobernador debe preferirse a cualquier otro de elección popular o de la administración pública, lo correcto para el caso de nuestra entidad es que se tome como punto de referencia lo que gana el titular del Ejecutivo Estatal como referente máximo de una remuneración. Si el cargo de gobernador es el de mayor preeminencia, debe ser este el faro y la luz que guíe el accionar de los demás servidores públicos de la entidad, y no el del presidente de la República, ya que éste corresponde a otra esfera y a otro nivel de gobierno.
Por eso, en el artículo primero de este decreto propongo reformar el artículo 160, fracción segunda, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, para establecer que ningún servidor público de la entidad podrá recibir remuneración por el desempeño de su función, empleo, cargo, comisión o responsabilidad mayor a la establecida para el gobernador del estado en el presupuesto correspondiente. Por otra parte, en el artículo segundo de este decreto se plantea expedir la Ley Estatal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 65, fracción segunda, fracción doceava y 160, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre Soberano de Zacatecas. ¿Por qué reglamentaria de estos artículos? Porque el mencionado artículo 65, fracción doceava de la Constitución Política de Zacatecas, señala que es facultad y obligación de la legislatura aprobar la ley de ingresos y de presupuesto de egresos del Estado, y en dicho presupuesto deberá incluirse los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, así como los organismos públicos autónomos y cualquier otro ente público estatal o municipal. También, por lo mismo, se planteó en el artículo primero de este decreto la referida reforma de la fracción segunda del artículo 160 a la Constitución de nuestra entidad, para tener como parámetro límite de alguna remuneración de cualquier servidor público del Estado o de los municipios el sueldo del gobernador. Luego entonces, en el entendido de que para hacer realidad el postulado de que ningún servidor público del Estado gane más que el gobernador de la entidad, se debe apegar y estar a lo dispuesto de lo que establece el actual artículo 65, fracción doceava, y en lo que dispondría el artículo 160, fracción segunda de la Constitución de nuestro Estado, en términos de la propuesta planteada en esta iniciativa. La Ley Estatal de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado que se propone expedir en el capítulo primero, disposiciones generales, establece que su objeto es regular las remuneraciones que perciben los servidores públicos de los poderes del Estado legislativo, judicial y ejecutivo, y de sus entidades y dependencias, así como de los municipios, de las entidades paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos públicos autónomos y cualquier otro ente público. En el capítulo segundo de la determinación de las remuneraciones, se señala que ningún servidor público recibe una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a lo establecida para el gobernador del Estado. Y cuando se acredite que un servidor público declaró con falsedad respecto de la información favorable a sus intereses, quedará sin efectos el nombramiento o vínculo laboral conforme a las disposiciones aplicables, ello sin perjuicio de las acciones legales correspondientes. En el capítulo tercero de la presupuestación de las remuneraciones, se establece que la remuneración de los servidores públicos se determinará anualmente en el presupuesto de egresos de la entidad, mismo que contendrá la remuneración total anual del gobernador del Estado, desglosada por cada concepto que la comprenda, así como los tabuladores de remuneraciones mensuales con los límites mínimos y máximos de percepciones ordinarias netas mensuales. La totalidad de pagos fijos en efectivo y en especie para los servidores públicos del Poder Legislativo, de la Auditoría Superior del Estado, del Tribunal Superior de la Justicia, del Tribunal de Justicia Electoral del Estado, del Tribunal de Justicia Administrativa, de la Fiscalía General de Justicia del Estado, del Consejo del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de los miembros de los ayuntamientos, de las instituciones de educación de la entidad de carácter autónomo y de cualquier otro ente público. En el capítulo cuarto de las percepciones por retiro y otras prestaciones, se señala que únicamente podrán concederse y cubrirse pagos por servicios prestados en el desempeño de la función pública, tales como pensiones, jubilaciones, compensaciones o cualquiera otra de semejante naturaleza, cuando se encuentren expresamente asignadas por una ley o decreto legislativo
o cuando estén señaladas en contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. Además, también se establece que los servidores públicos de elección popular no tienen derecho a la liquidación o compensación alguna por el término de su mandato. En el capítulo 5 del control, las responsabilidades y las sanciones, se señala que cualquier persona puede formular denuncia ante la instancia interna de control o disciplina de los entes públicos obligados en esta ley, o cuando la denuncia se refiera a servidores públicos de las dependencias y entidades de la administración pública estatal. Puede presentarse también ante la Secretaría de la Función Pública, y cuando la denuncia se refiera a alguno de los servidores públicos definidos en el artículo 151 de la Constitución Política del Estado, podrá presentarse ante esta legislatura para efecto de iniciar el procedimiento del juicio político. Asimismo, se establece que la Auditoría Superior del Estado podrá iniciar procedimientos para fincar responsabilidad administrativa, sancionatoria y la imposición de las sanciones resarcitorias cuando haya una conducta dolosa que contravenga las disposiciones de la presente ley. En los artículos transitorios se señala que el presente decreto deberá publicarse en el periódico oficial del Estado de Zacatecas, que se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al mismo, y que las disposiciones del decreto entrarán en vigor para el ejercicio fiscal 2020 del Estado de Zacatecas. Diputadas y diputados, para detonar la transformación que tanta falta le hace a este país y a Zacatecas, hay que desterrar esa vieja y errónea idea de gobierno rico y pueblo pobre. En estos últimos días, sobre todo a nivel federal y de manera particular en el Poder Judicial, hemos escuchado alarmados a muchos que han hecho como norma de vida el servicio público. No pueden imaginarse sin secretarios, asistentes, viáticos, vehículos oficiales y aviones. En el fondo, su preocupación lleva a otra oculta: cómo cambiar el estilo de vida, de lujos, de confort, ocio, por uno más espartano. No es posible que con tantas carencias en el país y en Zacatecas existan privilegios y sueldos estratosféricos. El objeto de esta iniciativa es sencillo y claro: cumplir con una exigencia de la sociedad zacatecana y regular las percepciones económicas que reciben los funcionarios públicos, para así poner fin a la discrecionalidad con la cual se asignan los sueldos, compensaciones, bonos y otras formas de ingreso, que muchas veces se establecen sin ningún parámetro y con escasos controles. Esta planeación de sueldos, a la que deben someterse todos los entes públicos del Estado y de los municipios, busca dignificar la función pública mediante el otorgamiento de sueldos adecuados y transparentes, evitando las prebendas, canongias y privilegios de los funcionarios de alto nivel, quienes con sobresueldos y otro tipo de emolumentos ostentosos no solo ofenden a la sociedad, sino que agravian al principio juarista de honestidad y austeridad de los funcionarios en el desempeño de sus labores. Gracias, diputada. Las circunstancias económicas y sociales actuales de Zacatecas son desempleo, desigualdad, pobreza, corrupción, inseguridad, violencia y pérdida de cohesión social. Esta situación nos debe obligar a los representantes populares a replantear el camino. Hoy más que nunca hay que hacer efectivo el postulado de José María Morelos y Pavón, plasmado en el punto 12 de ese documento histórico llamado Los Sentimientos de la Nación, que a la letra dice que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, alejándolo de la ignorancia, la rapiña y el hurto. ¿Es cuanto, diputado presidente? Muchas gracias, señor diputado.